Muy buenos y gratos días. Mi nombre, Humberto Suárez Mota. Mi correo electrónico, suarezmota, mota con doble T, suarezmotah, @suarezmota.com. En respuesta a las muchas veces que me han escrito pidiéndome orientación sobre oportunidades en los Estados Unidos, al igual que hace 30 y punta de años, sigo diciendo exactamente lo mismo. Lo primero que hay que entender es que se llega a un país donde el idioma oficial es el inglés. Y hay que aprenderlo. Si no se aprende el idioma, no se pueden comunicar. Si son profesionales, no pueden mostrar lo que hay. Si no tiene documentos, tienen que hacer oficios varios, limpiar pisos, trabajar de mesero, entregas a domicilio, ser ayudantes en algún sitio y no tener beneficios y eventualmente perder el camino de una profesión que se coronó. Cantidad de mujeres profesionales que llegan y comienzan desque cuidando niños y lo hacen temporalmente por 20, 25 y 30 años y de ahí no cambian. Para lograr una condición diferente para los colombianos en el exterior, es importante entender que necesitamos los dos representantes, el uno para Estados Unidos y el otro para Europa. Son dos mundos bastante diferentes, en algunas cosas muy similares, pero al mismo tiempo que hablamos de los representantes, tenemos que hablar de la corrupción. Afuera de Colombia se habla de 7.7 millones de colombianos en el exterior, cuyo aporte supera los 5.000 millones de dólares, algo así como un 5% de capital que necesita el país. Y los programas que se ven son absurdos. El 4x1000 que se impuso hace muchos años, que debiera utilizarse para intercambios internacionales, para ayudar a los profesionales a que se establezcan, para ayudar a que quienes regresen a Colombia tengan una oportunidad totalmente diferente. No, lo convirtieron en parte del presupuesto del país. Y en este momento ese aporte representa cerca del 5% del presupuesto del país. Los consulados, que debieran de funcionar para orientar realmente al colombiano, para ayudarlo a hacer empresa. En un pasado tratamos de hacerlo. Montamos en Queens la Cámara Hispana de Comercio Hispana, pero cuando terminó en manos de colombiano, terminó de fototeca y eventualmente después de casi 25 años la dejaron caer porque los intereses son totalmente diferentes. Es un problema que tenemos interno de yoísmo. Los hermanos roban las hermanas y los hermanos les roban las herencias, no los ayudan, y si no se ayudan entre hermanos, mucho menos entre vecinos. Y viene un completo desbarajuste de una sociedad donde primero soy yo y el resto que se friegue. Así no es. En Estados Unidos se habla de 57 millones de latinos. Más sin embargo, aquello de divide y reinarás se aplica. Entonces se habla de los peruanos, los ecuatorianos, los colombianos, los dominicanos, los puertorriqueños, y la unidad para nada. Hace más de 30 años se inició Somos el Futuro en Olban. Hoy por hoy, lo que ese Somos el Futuro, ese famoso elefante dormido, sigue dormido porque no hay unidad. Y vemos distritos, por ejemplo en Queens, el distrito 16, sigue manipulado por una familia por cerca de 50 años, gracias a las peleas y
a las contiendas y exigencias que dimos en los 90s, se logró del 16 sacar el distrito 13, senatorial 13, y al mismo tiempo el consejo 25. Y entonces tenemos algo de representación, pero quienes han subido han sido manejados por la misma política, porque son mafias en el poder. Los partidos no deben de existir, o las elecciones no deben de ser partidistas. Ese mismo fenómeno se aplica a nivel de Colombia, y dentro de lo que es Colombia y los tentáculos del colombiano, los consulados, la contratación es manejada, los precios de los servicios son exuberantes, demasiado altos, la ayuda es mínima y el maltrato al ciudadano demasiado grande, es atropellado, mancillado, y muchas veces se utiliza para hacer política, para ayudar al electo de momento. Vea las bellacadas de mala hora o buena hora, siempre lo llamé mala hora porque a mala hora llegó como cónsul y lo que hizo fue destruir lo que nos había costado construir años, décadas. ¿Para qué? Cuando salió, se rió con broche de oro, porque entonces, siendo representante de los colombianos en el exterior, le había conseguido más de 100.000 millones de pesos a una parte, ya ni recuerdo el nombre, Gramalote, en Santander. Quizás sí Gramalote necesitaba lo que necesitaba, pero la representación era del colombiano en el exterior. Y lo más preocupante es que el mismo colombiano no se da cuenta. Ya es costumbre que el hermano robe al hermano, que si se muere la hermana hay que quitarle la casa y no hay que ayudar absolutamente a nadie, sino hay que ver como aves de rapiña, que es lo que queda para destruirse los unos con otros entre hermanos. Entonces hablemos del resto, donde no importa los supuestos oficiales electos, el Senado actual, el Congreso actual, la Cámara actual, ¿cuál de ellos? No importa de qué partido hable, ninguno se ha pronunciado seriamente favoreciendo la ley anticorrupción. Votamos más de 12 millones de personas y el gobierno ha ignorado, y entonces se queda en el aire el problema de la represa, el problema de secar los ríos, el problema de Odebrecht, el problema de la contratación. Se roban la contratación de las alcaldías, de las gobernaciones y del país. Las obras nacionales se las roban, las hacen otros. Y el colombiano sigue siendo abusado. Como si fuera poco, la senadora Angélica Lozano nos advierte del artículo 117 del Plan de Desarrollo, expropiando del retiro de la pensión que una persona ha durado 40 años pagándola. Si en 10 días no aplica, pierde todo lo que había aportado. ¿En qué parte del mundo se ve eso? En Colombia. Por eso está catalogado como uno de los países más corruptos y con la posibilidad de un hecatombe económico, porque entre el porciento del interés, los impuestos gravados por el Senado, el IVA del 19%, lo que queda es una utilidad mínima, lo cual conlleva o forza a que exista la evasión y por ende no existan los programas, y todo conlleva a que exista corrupción. Hay en este momento políticos que supuestamente estaban en una administración, de una u otra manera lograron que se demoraran los términos y cuando se vencieron, entonces no los pudieron juzgar y hoy día corren abiertamente con una buena propaganda como el ejemplo de la comunidad, cuando sabemos que no es así. Hay otros que prometen hasta pavimentar el río Magdalena. No tiene sentido, porque esos cambios que prometen, todas esas promesas de hacer, no se dan, y entonces llegamos y terminamos como siempre. En el caso de Girardot, como la rotonda de Algarrobo,
10 años, ahí, pegada, 10.000 millones de pesos se desaparecieron, sale una administración, se pierden otros 10.000 y siguen, y ahora hablan de proyecciones cuando hace falta cantidad de vías para desahogar el tráfico, desahogar los turistas cuando lleguen. Y el país no es solamente Girardot, es el país completo, donde necesitamos tomar conciencia. Y comienza desde ayudar o no ayudar a alguien para hacer una propaganda efectiva que sirva para engañar al público. Al mismo tiempo, poder y ser capaces de rechazar toda corrupción para llevar y exigir, ojalá, mediante una protesta a nivel nacional, exigir la ley anticorrupción y poder entonces llevar a las cortes a Uribe de lo que se le acusa y si se le comprueba que pague al que sea, incluyendo a Petro si es necesario, y a cualquier persona de todas aquellas que hablan de cantidad de cosas, pero que a la hora de la verdad, cuando es necesario, se olvida. En un comienzo cada uno tocó, sí, estaban a favor de la ley anticorrupción, hablaron y cuando hubo o vieron que hubo tantos votos, todos se callaron. Entonces todos son culpables, de todos los colores. ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente que desde ahora se comprometa públicamente a la ley anticorrupción y que como candidato luche y nos colabore para que esa ley se aplique y podamos entonces enrutar al país? ¿Cómo vamos a hacer para que las campañas no superen los 50 millones de pesos? ¿Cómo vamos a hacer para que el artículo 117 del plan de desarrollo no sea ejecutado porque se metió como un mico? Los colombianos pudieran hacer una labor muy interesante afuera si logramos lo que ya hemos propuesto en el pasado. Lo propuse y lo llevamos casi a que tomara efecto. Desafortunadamente, el cónsul de ese momento fue reemplazado y no pudimos continuar, buscando un intercambio de profesionales para que aprendan el idioma. En Europa hablan en promedio 3 idiomas, en Colombia 1, y debiéramos, si vamos a manejar el turismo, hablar por lo menos los 3 o 4 idiomas del continente: el español, el inglés, el portugués y el francés. Entonces, ojalá los manejáramos para poder vender a Colombia totalmente, para poder entonces no venderla como han vendido una cantidad de represas y cosas y empresas que estaban produciendo, vender el turismo, para que así como a un New Orleans le llegan, se habla de 8 a 10 millones de personas, a un Francia, a la Torre Eiffel, se habla de 15 millones, pudiéramos nosotros en un comienzo a Colombia llevar siquiera los primeros 5 millones, y existe el programa ideal para hacerlo, pero tendríamos que educarnos para ser capaces de recibir y atender el turista, no explotarlo cuando llegue, no robarlo cuando se descuide y no inundarlo de multas cuando no sabe. Estando yo en Barranquilla con la camioneta que tiene las placas de personas con retos físicos en una esquina porque era la hora de tráfico, no sabía que la camioneta no podía salir, entonces me convirtieron en cómplice porque si se la dejaba que la llevaran, entonces me iba a costar más que supuestamente hacerme el bobo y decir, no, pues que yo puedo pagar la multa aquí de una vez. Usted tome el dinero para que me la pague y después si quiere me hace llegar el recibo que no importa. Y con ese cuento entonces pude seguir con mi camioneta. Qué absurdo. ¿Por qué ese abuso? Andaba de turista y no me quedaron ganas de volver. Colombia o arregla la ley anticorrupción, se convierte legalmente en ley anticorrupción, o no tenemos ninguna posibilidad de que ningún presidente ni ninguna administración pueda hacer absolutamente nada. Todos los que supuestamente dicen que están trabajando por la comunidad se debieran de pronunciar y exigir que la ley anticorrupción sea aplicada, y quienes tienen rabo de paja que se cuiden, porque entonces tendrán que pagar por ello. Es importante que si piensan salir del país, 7.500.000, 700.000 colombianos están fuera del país,
solamente registrados para votar cerca de 800.000, 750.000 y punta. O sea que eso es lo que realmente existe para poder generar un cambio, muy lejano a los 6.700.000 personas, pero lo importante es entender que pudiéramos trabajar de la mano para vender cantidad de productos que se pudieran fabricar en Colombia, desde los vegetales enfrascados o productos enlatados, como cantidad de productos hechos de la guadua o el bambú, produciendo calidad en cueros y exportando frutas. Hace unos 6-7 años me causó admiración que Uruguay o Paraguay, ya no recuerdo, exportó cerca de 200 millones de dólares en naranja. ¿Cuánto estamos nosotros exportando en frutas en general? ¿Qué estamos haciendo coordinadamente? ¿Cuántas fábricas estamos montando? ¿Cómo vamos a dejar de ser consumidores? ¿Y cómo vamos a hacer para poder presentar proyectos de gobierno serios que realmente comiencen al desarrollo, que lleguen a un desarrollo, a la creación de oportunidades de trabajo? Nos concentremos en favorecer la educación y dejemos de hablar de socialismo y comunismo y estupideces de esas, porque el comunismo no existe, el socialismo no existe y los partidos no existen. Existen grupos económicos con intereses creados, como el grupo y la mafia de la droga, el grupo y la mafia de lo que es la contratación, el grupo y la mafia de los gobiernos, las que se roban las diferentes contrataciones, y quienes están sacando la riqueza del país. Nosotros tenemos mucho que producir, podemos exportar cantidad de cosas, pero tenemos que ordenar la casa. Los profesionales los tenemos. Hay que dejar tanta bobada en los diferentes cafés, pretendiendo que al cambio de un tinto vamos a producir cambios. La gente como dicen vulgarmente, se emberraca y se pelea por puntos cuando ni siquiera conocemos la verdad. Que cómo se está ayudando a Venezuela cuando tenemos muertos en Colombia, ¿sí? Según el mismo DANE, tenemos más de cerca de 2.000 niños entre el 2012 y el 2017 muertos por desnutrición. Tenemos que pensar en los niños, tenemos que pensar en nuestros hermanos, nuestras hermanas, en nuestras familias, en nuestro país total. Tenemos que aprender por querernos entre hermanos, no robarnos mutuamente y mucho menos entre los mismos colombianos o los mismos latinos. Hay una canción mexicana que dice: soy de Osaka y qué, soy de Puebla y qué, soy de Atlisco y qué, soy de Acapulco y qué, lo más importante que soy mexicano. Aquí deberíamos de decir: soy de Colombia y qué, soy de Ecuador y qué, soy de Perú y qué, lo más importante es que somos latinos. 57 millones, cerca de 58 millones en los Estados Unidos. En Colombia cerca de 50 millones de colombianos. No sabemos trabajar en equipo, ni hemos aprendido a trabajar en equipo. ¿Quieren un cambio? Comencemos por controlar el manejo de las campañas, el despilfarro del dinero, la compra de votos y en creer en las promesas estúpidas que nunca se van a cumplir, porque si no hay una ley anticorrupción van a subir a robar. Muchas gracias.